Sociedad 3.0 Multimedios presenta ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 12 del mediodía con 1 minuto de este 15 de julio. Ya el tiempo transcurre a paso veloz, ya medio mes del séptimo del año del 2019, y como siempre muchas gracias por el favor de su atención a esta emisión número 218 de La Conjura. Y como cada lunes aquí está, nos hace el honor de hablar y de decir su perspectiva de las cosas que ocurren, el maestro Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo, buen día, buena tarde ya. Sí, así es, o buenas noches, depende de dónde se estén viendo, ¿no? Sí. Oye, Alfredo, el martes fue un día muy movido para la Cuarta Transformación. O sea, el martes de la semana pasada, pues como que se empezaron a mover los cimientos de esta nueva de este nuevo gobierno, con la renuncia del hasta entonces secretario de Hacienda y Crédito Público a nivel federal, Carlos Ursúa. Después el nombramiento de Arturo Herrera en su lugar. Arturo Herrera era el subsecretario de Hacienda, a quien ya públicamente lo habían desmentido en 2 ocasiones el presidente López Obrador. Sin embargo, Arturo Herrera ya había trabajado con el presidente López Obrador desde que este fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, igual que Ursúa. También renunció el encargado del asiento, de la dependencia encargada del combate a la delincuencia organizada. También se dieron otro tipo de acontecimientos, pues que de alguna manera llaman a la reflexión. A partir del miércoles, de ese mismo día del martes, hemos tenido muchas opiniones al respecto de toda esta circunstancia. Hoy por la mañana leí aún más a 2 columnistas que siguen incidiendo sobre este tema, que es Salvador García Soto, de un diario nacional, y Denise Dresser también, donde escribe una columna para otro diario nacional. En resumen, Alfredo, pues las aguas se agitaron. ¿Cómo ves tú este tema, Alfredo? Sí, creo que forma parte o es consustancial a este movimiento que es Morena y la intención del presidente López Obrador de transformar el régimen, al país también, de transformar al país, de darle un nuevo modelo económico, y pues esas cosas no se hacen sin estremecimientos políticos naturales, ¿no? Y lo que estamos viendo en el corto tiempo, pues de un año, porque del 1 de julio, que fue el triunfo electoral, ¿no? Julio del año pasado, pero efectivamente 7 meses y medio de gobierno, ya lleva varias cruces, ¿no? Hay Sí. varias cruces, entre otros Germán Martínez, el exdirector del Seguro Social, La secretaria de Desarrollo Social, el responsable de la política migratoria, así es, Guillén, también Tonatiuh Guillén, que también renunció, y muchos otros, el del Asiado que tú anotaste hace un momento. Bueno, pues se van quedando o porque no están de acuerdo con las formas en cómo se están haciendo los cambios, porque como les parecen o consideran que ellos no fueron escuchados en los planteamientos para esos cambios, como es el caso de Carlos Ursúa y de Germán Martínez. Realmente México está viviendo tiempos muy inéditos respecto al acontecer de un gobierno, y lamentablemente para los mexicanos
pues parece que no son las decisiones más acertadas las que pudieran darnos tranquilidad acerca del futuro, ya no lejano, sino inmediato de México, porque desmantelar un régimen e instalar nuevas instituciones no es cosa fácil, y no es cosa fácil para todo un equipo, mucho menos para un solo hombre, porque tal pareciera que López Obrador quiere hacer todo él, y no, simple y sencillamente no le alcanza, ni le alcanza tiempo, ni las capacidades, ni los criterios con los cuales pretende hacerlo, ¿no? La forma es fondo, Sí, decía don Jesús Reyes Heroles, ¿no? Así es, por eso es que, bueno, pues estamos viviendo hechos que están estremeciendo a México y que no nos dan una visión muy clara de lo que pueda ocurrir en lo inmediato. Que no sea pesimismo, ¿no? Sí, fíjate que en su carta de renuncia el exsecretario de Hacienda hace 3 señalamientos que son sustanciales. El primero tiene que ver con que, señala él, la política económica se toma sin las decisiones que tienen que ver con la política económica, es decir, con el rumbo del país, de desarrollo económico del país, se hacen sin sustento, así señala él. Es decir, que gana más, lo deja implícito, la cuestión voluntarista o incluso ideológica. Y él señala que en términos, y lo hace muy bien porque se puede decir muchas cosas de don Carlos Ursúa, menos que no sea un hombre preparado en términos de la economía, de la ciencia económica. Sabe mucho el señor. Entonces, señala que esas decisiones que tienen que ver con la política económica no se hacen de acuerdo al rigor con que deben de tomarse estas decisiones, porque impacta de muchas maneras en la economía nacional. Y podemos enumerar muchas, ¿no? La desaparición de organismos autónomos, el diferendo que existe con muchas otras instancias de gobierno creadas anteriormente y que poco a poco las van reduciendo o las van desapareciendo. Y eso implica pues todo el desarme de una estructura institucional que a los mexicanos les costó muchísimo tiempo instrumentarlas. Una más que señala el exsecretario de Hacienda es que se le impusieron funcionarios que muy poco o nada saben de la hacienda pública. Y concretamente, ahora en esta edición de fin de semana del proceso, don Carlos Ursúa hace unas declaraciones al respecto que ahorita vamos a tocar, pero bueno, el tema tiene que ver, por ejemplo, con la banca de desarrollo, un instrumento fundamental para la inversión, tanto pública como privada en el país, y que se impuso a gente que en el criterio de Ursúa no tiene el perfil necesario. Igual, pues con la directora del SAT, Sistema de Administración Tributaria, que también él señala que fue impuesta. Entonces son 2 señalamientos estos, de que las políticas públicas políticas económicas no se toman con sustento, que le imponen funcionarios, y que además, que yo creo que también es un tema importante, Alfredo, don Carlos Ursúa señala de que este andamiaje político-económico pues tiene que tomarse otro tipo de decisiones. Yo creo que son señalamientos claros que ojalá le prendieran el foquito de amarillo de precaución a la administración del presidente López Obrador, no porque tenga razón o no el señor Ursúa, sino porque son señalamientos que vienen de adentro, igual que los hizo Germán Martínez. Bueno, igual que lo hizo también el actual secretario de Hacienda cuando califica de inviable el proyecto de Dos Bocas. Así es. En esta semana o a más tardar la próxima tienen que presentar el plan de negocios de Pemex. Y en ese plan de negocio pues tienen que convencer a los inversionistas. Claro. Porque de lo que los convenza depende mucho la calificación que le den a la deuda de Pemex y a la deuda soberana.
Y esto implica convencer a los inversionistas de que inviertan en México. Si no lo hacen, entonces, bueno, pues las señales van a ser todavía más catastróficas de lo que actualmente se ven. Continuar como lo sigue haciendo con el proyecto de Dos Bocas, en donde voces, incluidas las de Ursúa, y de expertos de Herrera, han dicho que es inviable, que al menos por el momento que vive México en cuanto a sus finanzas bastante precarias, no es posible o no debieran emprenderse porque distraen miles de millones de dólares que pudiera en este caso incluirse en la exploración y en la explotación de Pemex. Que es hacia dónde debe dirigirse, así, ¿no? Es, que es lo que quieren los generar más ingresos pues, para que equilibre su Pero presupuesto. Bueno, y porque además en el ramo internacional esto de las refinerías ya va en obsolescencia, ya no se están construyendo nuevas refinerías por las circunstancias de que dentro de 15, 20, 30 años el petróleo dejará de ser el motor principal de movilización. De la economía, ¿no? Así por supuesto. Y entonces, bueno, pues 30 años en economía para un país no son nada, ¿no? No son nada. Entonces el mundo financiero tiene puestas las vistas en México y en lo más inmediato, que es el plan de negocios de Pemex. Pero si a este le agregamos que ni Dos Bocas, ni el plan, ni el Tren Maya, ni el aeropuerto de Santa Lucía tienen proyectos definidos, es más, les falta cumplir muchísimos requisitos como el impacto ambiental, que es uno de los principales, ¿no? Tiene. Esto nos da una idea, si no de ocurrencia, sí de muchísima improvisación, porque ya pusieron primeras piedras, sin embargo, no hay proyectos, no hay plan. Ya nos avisan que para el Tren Maya, pues hay muchos que le quieren entrar, claro, quieren entrarle para su trazo, para la construcción, pero no para la inversión productiva. A largo plazo, ¿no? A largo plazo, no para la explotación, porque ahí, pues si no hay proyecto, ¿cuáles serán las bases para que la inversión, ¿no? Entonces sí, es bastante interesante lo que ocurre en México y por supuesto está impactando en los otros ramos de la administración pública mexicana, porque en su política de austeridad han hecho recortes muy sustantivos. Hay dinero, pero el gobierno no gasta, y si el dinero no gasta, no se mueve la economía. Entonces, bueno, pues afortunadamente los índices no demuestran abiertamente una recesión, como se había señalado que para este mes pudiera darse. No se ha presentado así, pero tampoco podemos ser tan optimistas como nos quiere hacer creer el presidente, de que porque la moneda mexicana esté fuerte ante el dólar, eso no tiene que ver absolutamente nada con el crecimiento económico, no en estos momentos. Así es. Porque es cuestión de la tasa de interés, mientras Estados Unidos mantenga el 2%, su tasa de y aquí interés, estamos arriba del 8%. Así es. Hay una siga el 2%, el dólar seguirá bajo. Fíjate que ayer estuve en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y notando los tipos de cambio, ayer se cotizaba el peso en el aeropuerto a 18.85, y tienes mucha razón lo que señalas, Alfredo. Es decir, la fortaleza del peso en este momento tiene muy poca relación con el comportamiento de la economía de nuestro país. O sea, si bien no hay una recesión declarada como tal, técnicamente ya estamos casi a punto de entrar en un proceso de recesión económica. Tenemos 2 trimestres ya del año, acaban de salir algunos indicadores donde no hay crecimiento en la economía, que se han perdido empleos formales, y eso se deriva precisamente de lo que tú mismo señalabas hace un momento, Alfredo. O sea, el gasto público, la inversión pública no ha detonado crecimiento en ningún lugar del país. Y ya no hablemos de Veracruz, porque es otro escenario, aún peor, ¿no? Pero a nivel nacional no hemos tenido crecimiento del PIB.
Entonces, con este segundo trimestre, estos primeros indicadores estimados del segundo trimestre, nunca vamos a llegar a lo que señalaba el presidente al principio, un crecimiento del 4%. Es imposible ya, técnicamente es imposible. O sea, cualquiera que diga que eso puede ocurrir es que no sabe absolutamente nada de economía. ¿Sí? Los indicadores están muy claros ya, Alfredo. Bueno, ni siquiera el 2. Así es, con respecto, quizás ni el 1, Alfredo. Sí, ni el 1. Están muy ahí. Mientras no haya inversión, y no hay inversión ni pública, porque no se ha iniciado ningún proyecto más allá de poner una primera piedra, el desmonte de alguna superficie, cosas de ese tipo. No, lo que ha hecho el presidente, y eso hay que decirlo, y hay que entenderlo además, pues es el desmonte de las estructuras del viejo régimen, como tú señalabas. Se trata de una cuarta transformación del país, es lo que ha señalado el presidente, perdón. Y en este contexto, Alfredo, la economía, al aplicar una austeridad extrema, pues simple y sencillamente no se está gastando el dinero en inversión, sino en gasto social, que va hacia los grupos más vulnerables. Esa es una forma de ver al presidente y es respetable, pero el tema es que mientras no se invierta en obra pública, no se invierta en cuestiones de salud, no se invierta en cuestiones de educación, difícilmente el motor de la economía va a funcionar. Ese es el tema en materia económica. En su respuesta, Alfredo, porque decía yo hace un momento, la revista Proceso, este fin de semana, publica una entrevista con Carlos Ursúa, donde él puntualiza estos primeros puntos que señalaba en su carta de renuncia. Acusa directamente a Arturo Romo, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, un empresario, lo acusa de extrema derecha, de que hay intereses porque uno de sus hijos está en una casa de inversiones, que él fue el que impuso a la directora del SAT y además al director de la Banca de Desarrollo, hablo Nafin, Bancomex, y que además, por si eso fuera poco, hubo diferencias con el director de la Comisión Federal de Electricidad, con Manuel Bat, el tremendo dinosaurio que está dirigiendo la Comisión Federal de Electricidad, porque se avienta como el borras a querer desconocer acuerdos y convenios de los gasoductos y señala que el riesgo que eso implicaba era que el país se quedara sin energía, sobre todo el sureste del país, y que pues este tipo de circunstancias no pueden estar ocurriendo, que cada quien toma las decisiones, tal pareciera, los que están más allegados al presidente lo convencen de este tipo de acciones. Entonces dice, pues en esas circunstancias yo no podía seguir en la Secretaría de Hacienda. Tenga razón o no, porque obviamente ya empezó la descalificación, como se acostumbra en esta cuarta transformación, cuando alguien dice que no está de acuerdo con algunos puntos o algunas acciones del gobierno, inmediatamente pues se le van encima de las redes los famosos chaires y otro tipo de gente que no puede ver una opinión diferente a como lo ve el presidente de la República. Es increíble, Alfredo, lo que está pasando. Sí, no, y Ursúa dice en esa entrevista muy claramente que hay conflicto de intereses. Sí, con Romo. Con Romo, por supuesto, ¿no? Por esos detalles que comentas. Y porque, bueno, incluso Romo, que paradójicamente se decía hace 3 meses que ya quería renunciar, pues renunció antes Ursúa que Romo, pero incluso la posición de Romo no está muy firme. Por esto acentúa Carlos Ursúa. Lo retienen ahí sus intereses, claro, es decir, sus negocios, ¿no? Y lo cual pues nos está demostrando a los mexicanos que moralmente eso no es correcto y que va en contra de la cartilla moral del presidente de la República, que todavía no hemos recibido, por cierto, ¿no? Estamos esperando sí, que los evangélicos lo empiecen a... Otro tema, como la renuncia de Carlos Lomelí, el superdelegado en Jalisco. Otro tema fuerte. Ahorita que estabas hablando de defensa de intereses, como lo que dijo Javier Duarte y las entrevistas que el exgobernador de Veracruz, tipo perverso y fanfarrón, ha estado declarando en algunos medios
haciéndose el mártir, ¿no? O como también otro tema, la detención del abogado de las mafias, Juan Collado. Son temas que vamos a desarrollar, si nos da tiempo, durante los próximos minutos. Vamos a un corte comercial y enseguida estamos con ustedes. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. El documental La Ruta de Cortés fue un gran éxito en las ciudades de Jalapa, Veracruz y Córdoba, una producción internacional cubano-mexicana que nace en el marco de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz, por parte del equipo de Sociedad 3.0 Multimedios. El film se encuentra de gira por las diferentes entidades. Pienso que es una muy buena propuesta el hecho de que las personas vayan conociendo la historia por medio de estos proyectos. Si quieres que este documental histórico llegue hasta tu ciudad, contáctanos y no te pierdas esta gran oportunidad. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook Sociedad 3.0, en Twitter como Sociedad-30 o en la página web sociedad3.0.com o escríbenos a nuestro buzón electrónico sociedad3.0@gmail.com o llámanos a los números 298-8840 y al 298-8841. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. Bueno, estamos aquí platicando con Alfredo el tema de las declaraciones de Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, donde pues ha sido un gobernante muy cuestionado por diversas razones, de todos los veracruzanos conocidos, y que de repente se pone a declarar la semana pasada, Alfredo, que él tiene información que puede ayudar a la Fiscalía Nacional en los expedientes que tiene abierto contra algunos servidores públicos del sexenio anterior, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y entre otras señala que a Miguel Ángel Osorio Chong, hoy líder de la fracción de senadores del PRI, señala cómo fue su pacto para renunciar 40 días antes a la gobernatura, en octubre del 2016. ¿Sí? 2016. Señala también algunos otros hechos y le ha dado por declarar, no solamente a nivel nacional con el periodista Ciro Gómez Leiva, sino aquí. Hoy mismo el portal Sociedad 3.0 sube una nota
sobre una entrevista que le hacen a Duarte la agencia Imagen del Golfo. ¿Qué opinión te merece el que ahora gobernador dice que está listo para salir de la cárcel, que quiere reunirse con sus hijos, que él fue escarnio, que necesitaba el gobierno de la República un chivo expiatorio para el descrédito de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, y que escogieron al gobernador más popular de ese entonces? Eso dice Javier Duarte. De veras que hay que estar enfermo, mentalmente, para declarar esto o creerse esto, cuando fue un individuo rapaz, un pillo, porque no se le puede calificar de otra manera, la manera como ejerció el poder en Veracruz y cómo él y su camarilla de preferidos saquearon el presupuesto de los veracruzanos. ¿Cómo ves, Alfredo? Por un lado se necesita tener cachaza para declarar eso, pero también se requiere de capacidad histriónica. Cinismo. Es un ¿no? actor. Duarte de Ochoa, si se hubiera dedicado al teatro en vez de la política, primero hubiera hecho menos daño, y ahora le va muchísimo mejor, y estuviera en libertad. Pero lo que él está haciendo, desde mi enfoque, es un acto desesperado, porque efectivamente para salir, si nada más fuera por lo que tiene la denuncia, pues ya no le falta poco, ya no le falta mucho, como le he dicho, ya estoy a punto de salir, pero también está desesperado porque hay otras denuncias en su contra, entre otras la desaparición, la de desaparición forzada, y eso son palabras mayores, él lo sabe, por un lado. Es y de lesa humanidad. Él habla de que eso que comentas, que dice que tiene información y que pudiera servir sobre el gobierno federal. Bueno, pues a mí me huele como que quiere que lo adopten como testigo protegido. Sí, ¿verdad? De tal manera de poder librarse de todo. Y dice que ya lo fueron a ver de la fiscalía, Así ¿no? es. Claro, hay un caso como el de Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, que ya anda libre. Pudo librar con 5 años de estar en la cárcel del hospital, porque nunca pisó la cárcel. No. Nunca pisó la cárcel, en el hospital de la cárcel de ahí donde estuvo. La pudo librar por su edad y por arreglos. Ahí sí hubo indiscutiblemente arreglos, pero tenía además delitos del fuero común pendientes en Tabasco. De alguna forma eso lo resolvieron. Quizá esto es lo que esté buscando Duarte de Ochoa, de ver que los delitos del fuero común que le tienen aquí preparados pues se desvanezcan con la figura de testigo protegido. Pero bueno, a ver si Gertz Manero cae en ese garlito, porque la verdad lo que pudiera decir Duarte de Ochoa, pues ya lo conocen. Pues ¿Qué sí. podrá decir de nuevo Duarte de Ochoa? Y luego sin pruebas, como él mismo afirma, porque dice, perdón que te interrumpa, señala, por ejemplo, el caso de Osorio Chong, ¿no? Que fue en su oficina cuando le informaron que el presidente pedía que dimitiera. Eso ya lo sabemos. Todo el mundo sabemos. ¿no? Pero sale Osorio Chong a decir, bueno, que muestre pruebas. Pues sí, Y hoy responde en la entrevista que hace, que le da Imagen, pues que efectivamente no tiene pruebas, que bueno, pues no. Señala que el presidente le da más de 200 millones de pesos para su familia y que él entrega al entonces su procurador, luego encargado de la Procuraduría, entrega para que le quiten el delito de ¿cuál era? Un delito grave, uh-huh, por el de asociación delictuosa, que finalmente por este delito es por el que castigan y le dan 9 años de cárcel. Digo, ¿qué más puede decir? Que financió la campaña electoral del presidente, que contrató los despachos de Videgaray y de Pedro Aspe para cuestiones aquí internas del estado de Veracruz. ¿Qué más puede señalar el señor cuando los veracruzanos inferimos que para arriba, para la federación, para el presidente, para varios funcionarios mayores, pues estuvo dando recursos porque eso era lo que él pensaba que era su salvación, ¿no? La verdad es que una especie de chivo expiatorio de la política, porque siendo un novicio en política, sin oficio político
llega a gobernador, por un lado. Y por otro lado, bueno, pues se aprovechan de ese noviciado suyo, de su inocencia política, lo llaman a México y él se siente ya integrado a ese grupo. A la política nacional. A la política nacional. Y bueno, pues le piden apoyo y recursos. Es como esto, ¿no? Oye, préstame tanto. No, ay, toma, ¿no? Bueno, al final de cuentas, oye, ¿y ahora qué? No, pues yo te dije que me lo prestaras, no que lo robaras, ¿no? Y esa es la cuestión. Él es un reo de delito, eso no cabe duda. Por mucho que él diga, no es más que la palabra de un político en desprestigio y encarcelado. Así que no, su palabra tiene poco crédito para los veracruzanos, y él lo reconoce, ¿no? Él lo reconoce. En el hipotético caso de que lograra salir de la cárcel y quisiera, como él dice, reivindicarse, pues le van a sobrar las generaciones de veracruzanos para convencerlos de que lo que él hizo a Veracruz es falso, porque él es un reo de delito por Veracruz. No que se haya robado, como él dijo, todo el presupuesto, está bien, por el gasto corriente. Claro. Sí, por el gasto corriente, no se botó dinero. Pero de que robó y miles de millones de pesos los distrajo, eso no cabe en la menor duda. Es un ampón. Y de que además no hizo absolutamente nada por Veracruz, pues que demuestre con hechos dónde está una carretera, un puente, dónde están. No hizo nada. No hizo absolutamente, comparativamente con los miles de millones de pesos de que presupuesto tuvo a su disposición en obra pública, no hay absolutamente nada. Y tal pareciera, Alfredo, que se está reciclando, porque Veracruz pues no se mueve hasta ahorita. Esperemos de que haya ya pronto niveles importantes de inversión pública en el estado de Veracruz, porque pues hasta ahorita la economía está muy lastimada, igual en Veracruz. Pero bueno, volviendo al tema de Duarte, sin duda pues es como tú dices, un tipo en desesperación que aquí están pugnando. Aquí en Veracruz la Fiscalía Estatal está pugnando porque se le castigue por desaparición forzada, y como tú señalabas, y ese es un delito de lesa humanidad, que no tiene derecho a fianza, ni mucho menos. Es decir, ya solicitó incluso que se le pida a las autoridades guatemaltecas, porque no podemos olvidar que Duarte fue apresado en Guatemala, aunque él dice que él se entregó negociando que su familia tuviera salvoconducto para que no fuera molestada, y tal parece que aquí quizás tenga la razón, porque pues su señora se fue a Londres con sus hijos y allá vive muy tranquila, ¿no? A pesar de los esfuerzos de Yunes Linares por traérsela, que finalmente no prosperara. Pero en fin, este es un elemento pues que de los otros que hemos señalado, que se presentaron la semana pasada a nivel nacional, y que fue por supuesto muy comentado por la sociedad y por los analistas. Y uno más, la renuncia de Carlos Lomelí a la superdelegación en Jalisco. Este señor que le vendió medicinas a Veracruz y a otras entidades de gobierno, y que hay señalamientos que está involucrado en el tema en un grupo empresarial de venta de medicinas. Es decir, que hay choques de intereses. ¿Cómo ves el tema de Lomelí? Bueno, pues ya ves lo que dijo la secretaria de la Función Pública. Se le está investigando. Que tiene 7 carpetas de investigación. Hay 7 carpetas de investigación. Y debe haber cosas serias donde lo obligaron a renunciar el viernes pasado. Después de que estuvo en la mañana con el presidente, ¿no? Así es. Y obviamente allí el presidente le habrá dicho, oye, tenemos esto y tienes que renunciar, y el presidente está y debe estar preocupado por la cercanía. Pues eso de superdelegado en Jalisco, fue candidato de Morena al gobierno de Jalisco. Entonces una gente muy identificada con el Movimiento de Regeneración Nacional. Y esto pues quema a Morena, y Morena pues está ahorita atravesando una crisis de credibilidad bastante grave, también por lo que está ocurriendo en Baja California, ¿no? Otro tema, ¿no? Todo esto se está juntando. Y el hecho de que la secretaria de la Función Pública la haya puesto a hablar en su mañanera al presidente, es que van en serio.
y quienes deben preocuparse también es acá en Veracruz. ¿Tú crees que llega hasta acá? Bueno, compraron medicinas en diciembre, ¿no? Pero los periodistas, ningún chile se mola, dice el secretario. No, pues compraron a él, a Lomelí, ¿no? Entonces tendrán que explicar quién les dio la orden desde México, o si muy solícitos solitos acudieron, ¿no? Ahí, ¿no? Así es, sí. Entonces sí, es una cadena de por sí. Dice el rumor público de México que el presidente está muy molesto con Veracruz por el asunto de Eleazar Guerrero, ¿no? Que no está lo suficientemente claro, y que a nivel nacional, pues ahí en su presencia negaron lo que es obvio. Sí, lo exhibieron, ¿no? Le mintieron al presidente. Así es. En su mañanera, ¿no? Eso sí está muy serio. Pero bueno, lo de Carlos Lomelí seguramente, perdón, seguramente va a generar muchas noticias, porque si realmente se le está investigando, como dice la secretaria de la Función Pública, y hay 7 carpetas de investigación, y se va a fondo, como tú señalas, Alfredo, van a salir muchos raspados, incluso, perdón, anda un poco mal de la garganta, van a salir muchos raspados, incluso aquí en Veracruz, como tú señalas. Entonces, este hecho que de Lomelí, que además era la carta natural de Morena para la próxima elección, cuando salga el gobernador, que apenas acaba de entrar en funciones, ¿no? Pero pues se trataba, la estrategia es de ir evidentemente fortaleciendo el papel de Morena en los estados, y en Jalisco, que es la cuarta entidad electoral más importante del país, ¿no? Entonces, son temas que de verdad vienen dibujando, Alfredo, las contradicciones, las fallas de muchos de los servidores públicos que se suben al carro de Morena en este proceso electoral pasado, y que finalmente están mostrando su verdadera cara, ¿no? Digo, no podemos nada más hablar de afuera, cuando en Veracruz también tenemos muchos de los nuevos servidores públicos están demostrando a 7 meses y medio la verdadera cara de lo que son. Y no quiero decir nombres, pero ya andan ahí en el medio muchísimos de los nuevos funcionarios públicos que son señalados o por ratas o por incompetentes. Y las dos cosas, pues no deja de ser corrupción, ¿no? Sí, y ahí nos da clara muestra de lo heterogéneo, la forma en cómo está compuesto Morena. Es decir, hay de chile, dulce, de manteca, y indiscutiblemente debe haber muchísima gente honesta que quiere realmente un cambio. Claro. Pero muchísimos colados, como Jaime Bonilla en Baja California, un hombre supermillonario, y como Carlos Lomelí, también supermillonario, dedicados a los negocios, que ahora se ve que están acá, no por la transformación favorable de México, sino por sus propios intereses, ¿no? Igual que Ursúa señala a Romo, ¿no? Que es por sus intereses, ¿no? Sí, porque seguramente, o no seguramente, pero Romo es una gente a la que el propio presidente ha venido restándole poder con su vinculación con los empresarios. Romo ya no le creen los empresarios, ya no, ¿verdad? Porque bueno, Romo se los puede ofrecer, y de buena fe, sí, vamos a hablar con el presidente, pero finalmente van con el presidente, arman un acuerdo, y 2 semanas o se desconoce, días después, o declaran el contrario, acuerdo, ¿no? se declara inexistente. Entonces, pues como intermediario e interlocutor entre el gobierno con los empresarios, ha perdido toda función, ¿no? Y esto sí es preocupante, porque entonces pues dejan al presidente más solo de lo que está, ¿no? Ya lo señaló Monreal, el presidente de la Jucopo en la Cámara de Senadores, ¿no? Que el gabinete le está quedando de ver al presidente. Saludamos con mucho afecto a Marta Grayev, que nos está viendo, y a nuestro querido amigo Eduardo Adrián Elizondo del Ángel. Vamos a un corte comercial y regresamos con otros temas que también son importantes. El tema de Baja California con Jaime Bonilla, que tú señalabas en este momento, Alfredo, y también con la
pues yo iba a decir denuncia, pero no, ya con la detención de este abogado de las mafias del poder, Juan Collado. En un momento estamos de nuevo con ustedes. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. El documental La Ruta de Cortés fue un gran éxito en las ciudades de Jalapa, Veracruz y Córdoba, una producción internacional cubano-mexicana que nace en el marco de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz, por parte del equipo de Sociedad 3.0 Multimedios. El film se encuentra de gira por las diferentes entidades. Pienso que es una muy buena propuesta el hecho de que las personas vayan conociendo la historia por medio de estos proyectos. Si quieres que este documental histórico llegue hasta tu ciudad, contáctanos y no te pierdas esta gran oportunidad. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook Sociedad 3.0, en Twitter como Sociedad-30 o en la página web sociedad3.0.com o escríbenos a nuestro buzón electrónico sociedad3.0@gmail.com o llámanos a los números 298-8840 y al 298-8841. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. Muy bien, estamos aquí platicando con el maestro Bielma sobre el tema de la importancia de los secretarios de gobierno en las administraciones estatales y también, por supuesto, a nivel federal. Vemos ahí a la secretaria de Gobernación, la exministra Olga. Un florero, le dijo Góngora. Le dijo Góngora, acaba de estar acá la semana pasada el exministro Góngora y Pimentel, donde hace señalamientos muy fuertes contra la secretaria. Platicábamos por supuesto, de la función de los secretarios de gobierno que ha tenido Veracruz, como Carbonell, que se le cebó la gobernatura, pero de la función que desarrollaba con el gobernador Murillo Vidal, lo que hace hoy el secretario de gobierno con el gobernador Cuitlava García Jiménez. No había lo que no hace. Y bueno, las broncas que le generan, ¿no? Y lo que hacía el anterior secretario de gobierno, otro florero, de Miguel Ángel Yunes Linares, ¿no? Uh-huh. Que se la pasó navegando de a muertito y haciendo dinero por todos lados. El señor, ya ni me acuerdo el nombre, ¿no? Rogelio Franco. Rogelio Franco, exactamente, del PRD. Pero bueno, volviendo al tema, y esto de los gobiernos de los estados, pues resulta que Baja California también da un campanazo nacional, Alfredo, porque a Jaime Bonilla
no podemos imaginarnos siquiera que el Congreso de ese estado, de Baja California, casi por unanimidad, incluido la mayoría panista, Alfredo, los morenistas y los priistas, votan a favor por extender el mandato de un gobernador electo, es decir, todavía no entra en funciones, de 2 a 5 años, cuando la elección que se votó fue por un periodo de 2 años, Alfredo, no de 5. Bueno, el Congreso de buenas a primeras decide votar porque se alargue el periodo de gobierno de este señor Bonilla, que tú has señalado, un expriista muy connotado allá, que tiene acuerdos con el mafioso de allá de Tijuana, Carlos Hank, muy señalados, ¿no? Pues alargue así como así, y que lo peor, la presidenta de Morena justifica a esta señora Jacob, ¿cómo dice que se llama? Jacob, que es Citlali, no sé qué es su verdadero nombre, ¿no? Bueno, que señala que está bien, que si el pueblo, cuando solamente votaron 22 individuos, y ella dice que es el pueblo de Baja California el que está demandando que se amplíe la gestión de la administración que va a entrar. Es un escándalo nacional, porque no rompe con el marco constitucional, porque es totalmente indebido que en una elección que ya se efectúa se amplíe. ¿Cómo es eso? Sí, y hace decir, es decir, es de tanto impacto que al interior de las propias filas de la izquierda mexicana pues están inconformes, y al interior de Morena mismo. Por un lado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dijo que eso no debe de ninguna manera prosperar, que debe detenerse. Y por el otro lado, Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara Federal de Diputados, propone que se desconozca el gobierno, se desaparezcan poderes. Desaparezcan los poderes. Es decir, obviamente no va a proceder eso, pero de todos modos ya nos está dando señales de que al propio interior de la de Morena hay gente que obviamente no está conforme, por más que el presidente diga que él no tuvo nada que ver en esto, porque no somos iguales. Así dice él, no somos iguales. Antes así se hacía, antes para referirse al antiguo régimen, el siglo pasado, pero es decir, abusa también de luego que la mente colectiva no tiene mucha información guardada, mucha memoria, ¿no? Así es, porque eso jamás pasó en el régimen priista, jamás de los jamases. Se hubiera considerado un auténtico atentado y de inmediato allí sí hubieran desaparecido los poderes, aplicar la Cámara de Diputados el artículo 56. Señalan un caso en San Luis Potosí, ¿no? De que, ¿quién era? De Jongitud, no me acuerdo quién quiso. No, es otra cosa. Esto cuando fue el ingeniero Martínez Corvalá, don Gonzalo, gobernador, así Gonzalo Martínez Corvalá, gobernador de San Luis Potosí, gobernador interino, quiso que se prolongara, es decir, quiso reelegirse, no que se prolongara, no que se prolongara su periodo. Aunque técnicamente es lo mismo, ¿no? Sí, no, pero mediaría una elección. Un proceso electoral. Mediaría una elección. Y se detuvo porque hubo las protestas correspondientes. En este caso va directo, es decir, la población, la ciudadanía de Baja California vota por un candidato a 2 años. Es decir, incluso votó. Bueno, ni Miguel Ángel Jr. Linares se atrevió a hacerlo. Así es, simplemente votó, no porque es que sabía, él sabe que no se puede, y el problema que iba a suscitar a su partido y que no iba a prosperar. Pero acá la ignorancia tiene mucho que ver, y la audacia pues es madre de la ignorancia, ¿no? O la ignorancia es la madre de la audacia. Simplemente lo hicieron a pesar de que el Tribunal Electoral ya había declarado que es un periodo a 2. Y ahora, bueno, pues cualquier reclamo constitucional lo pierde, echa abajo esto no tiene ninguna perspectiva de prosperar, eso no cabe duda. El señor Jaime
Bonilla, si es que resulta cierto que soltó $1 millón de pesos por cada dólares por diputado, de ¿no? dólares por cada uno de los votos que aprobaron este bodrio legislativo, pues tendrá que despedirse, aunque diga que tiene muchísimo dinero. Pero eso caído en decir los diputados, ¿no? Pues además son diputados que ya van, ya se van de salida, entreguen los bienes a los siguientes diputados. Entonces, bueno, pues, pero no, eso no va a prosperar, pero de todos modos deja en el imaginario colectivo de México, pues que Morena no es como lo están pintando, ¿no? Y que incluso aquellos malvados y personajes fifís señalan que pudiera ser un ensayo de lo que quizá pudiera pretenderse a nivel nacional, Alfredo. Se me hace una fantasía grotesca, pero sin duda este hecho de Baja California pinta de cuerpo entero al nuevo gobernador, ¿eh? O sea, al gobernador que llega por 2 años, que él quiere que sean 5, y que, como se dice, está dispuesto a soltar lana para que sea 5. Imagínense si este hecho es real, de que haya dado dinero para que los diputados votaran a favor de este bodrio legislativo. Pensaba recuperar eso y mucho más, ¿no? Porque pues que él tenga 3 años de poder implica, en México sabemos muchísimo, implica tener las arcas abiertas, ¿Sí? ¿no? Sí. Es algo que solamente en una mente de un comerciante como lo es Jaime Bonilla pudiera caber. Pero esto, insisto, abre para Morena pues una perspectiva muy negativa, porque a su interior, incluso aparte de las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo, está la declaración de la señora Yeitcol, que para explicar grave, ¿no? este agravante, dijo que así votó, que lo que votó ahora en la Cámara fue el pueblo de Baja California, que está cansado de que haya cada 2 años una elección. Pero a ella se le opone la actual diputada que fue coordinadora, Tatiana Cloutier, que fue coordinadora de la campaña del presidente, diciendo que eso no debe ser, que no va con la filosofía de Morena. Pues no va con la filosofía de Morena, pero lo que se hizo está hecho y no pinta, insisto, bien a Morena, ¿no? Más bien lo despinta, ¿no? Pero totalmente, ¿no? Lo despinta. Bueno, y agregado esto, un último tema a nivel nacional. Pues resulta que en un restaurante de esos de postín que hay en Polanco, la zona más fifí de la Ciudad de México, van y detienen a uno de los abogados más prominentes que sea de México, y digo prominente no por bueno, sino por a quien ha defendido en los intereses personajes que han vivido del presupuesto público, de políticos, ¿no? Resulta que estaba comiendo con otro innombrable del sindicalismo mexicano, don Carlos Romero dos Champs, y que llegan los agentes de la fiscalía, y hay un relato por ahí que cuando se dan cuenta que van sobre Juan Collado, pues Romero dos Champs se tira al piso, pensando que iban sobre él, ¿no? Así tendrá la conciencia este pelafustán mafioso sindical de Pemex. Pero bueno, resulta que este señor, Juan Collado, que ha defendido a Salinas, que ha defendido a Romero dos Champs, que ha defendido a muchos de los que conforman la mafia, el poder, como les llama el presidente López Obrador, pues también estaba involucrado en temas que no son claros, no son claros en el término de la legalidad, y que hay demandas, sobre todo lo acusan de lavado de dinero y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo es, Alfredo? Bueno, pues, sabe, de luego que va a saber defenderse, porque en eso tiene muchísima experiencia, ¿no? Ya interpuso por allí un amparo en contra de su detención. Porque ya le dieron 1 año, ¿no? Ya le dieron 6 meses, 6 meses, sí, de prisión preventiva, ¿no? Porque el delito por el que se le acusa, pues no
no amerita Fianza. la fianza, entonces tiene que quedarse ahí y desde adentro iniciar su defensa. Vamos a ver qué es lo que sigue, pero creo, y esa es la impresión que se da, que este caso no es más que un escalón que va a seguir escalando, pues, para llegarle al expresidente Peña Nieto, que por cierto, pues ya puso océano, Ya se fue a España, ¿no? océano de por medio, está ya, dicen, en España. Y Salinas, pero Salinas vive Ya se fue en Irlanda. Pero los delitos por los que se le acusan a él ya están prescritos, ¿no? Pero lo de Peña Nieto, pues sí está muy, muy fresco, y poco va a valer el hecho de que haya propiciado en parte la llegada de López Obrador a la presidencia de la República. Por ¿no? supuesto, ¿no? Entonces, esos arreglos en oscurito que pudo haber habido con López Obrador no valen, ¿no? Está visto, pues. Está Pues visto, el señor expresidente andaba baile y baile con su nueva novia, ¿no? Sí. Con una total frivolidad en su conducta, sintiéndose quizás pues libre de cualquier otra circunstancia que pudiera haber en cuanto a acusaciones contra él por todo lo que se señala de que hubo de corrupción en su administración, ¿no? Pero son cosas que ahí están, y que el caso de Juan Collado también, se le acusa de que se apoderó de un predio en Querétaro, ¿no? Y que están involucrados ahí los expresidentes Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona. Y si comparamos el motivo de la acusación con todo el dinero que él tiene, pues no es absolutamente nada, ¿no? No. Es como, por eso se dice que quizás fue un golpe de timón es para como que... el propio Duarte, que se está acusando de desvío de 350 millones de pesos. Eso no son nada. 350 millones se lo roba cualquier alcalde. El secretario del tesorero de ahí de finanzas cuando él fue gobernador, ¿no? Sí. O que le pregunten a Tarek Abdallah, que igual anda en fuga, ¿no? Así es, ¿no? No. Pero sí, este es señal de que eso va a escalar y le va a servir a Morena para seguir también entreteniendo a la opinión pública. Como caja china, como dicen, ¿no? Mientras tanto, pues no vemos claro, ¿no? No vemos claro, que es grave. Es grave de verdad lo que ocurre en México, bueno, pero si estamos transformando un régimen que sea para lo mejor, y le deseamos al presidente éxito. Sin duda. Éxito, porque si le va mal, nos va a ir mal absolutamente a todos. Igual decimos en Veracruz, ¿no? Es decir, todos deseamos que la administración de Cuitlava García Jiménez sea exitosa, que le vaya bien a Veracruz, que la honestidad de Cuitlava se manifieste y se transpire y sea de alguna manera la política de todos los servidores públicos, a pesar de que ya hay señalamientos muy directos en términos de adjudicación de obra pública, en términos de compra de medicamentos, lo de las patrullas que se resguarda por 5 años, y que hay un pleito entre Julen Rementería, que dice que gracias a él se liberó la información, o se va a liberar la información de la adquisición de las patrullas, y sale nuestro amigo Marco Antonio Aguirre, el periodista, diciendo que eso no es verdad, que no se apunte Julen ese tipo de cosas. Pero ya sabemos cómo son de oportunistas muchos políticos, y sobre todo este señor que quiere abonarle a su figura pues una combatividad que jamás ha tenido. Se ha dedicado el señor igualmente a hacer dinero, igual que muchos de los políticos, y obviamente él aspira, ya que es senador de la República, aspira por supuesto a ser el próximo candidato a la gobernatura, ¿no? Así es, y que en términos del panismo local, Alfredo, también sale por ahí ya un comentario de que el grupo de Enrique Cambranis, otro bandido, otro pillo, hay que decirlo, ya se quiere unir con Yunes Linares, y que lo que él pide solamente son 2 cosas: posiciones, y que él sea el próximo candidato a senador de la República del Partido Acción Nacional, Alfredo. O sea, entre políticos te veas, ¿no? No, pues sí, aunque en el caso de la compra de las patrullas, ya no solo Rementería lo ha dicho,
también la responsable del Instituto Veracruzano de Información, de Acceso a la Información, el IVAI. Así es, dice que de cualquier forma, nada de reserva de información, el gobierno tiene que informar, que tiene que transparentar, porque se usaron recursos públicos. Claro. Y bueno, claro. pues habrá que esperar, eso alienta, porque hay que adecentar esto, porque el gobernador que defiende o que lucha en contra de la corrupción no transparenta un asunto, porque es pírrica ese argumento de que no queremos que se enteren los malosos de qué implementos tienen las patrullas. Eso, por favor, ¿no? Agarra, en cualquier rato se llevan una patrulla, sí. ¿no? En cualquier rato se llevan una patrulla, o los propios policías les pueden informar. Eso, pues no, pues ya somos unos muy viejos, pero tomo la población veracruzana ya de alguna manera despertó, ¿no? Así es. Sí, así que, para bien. Para bien. Entonces, ojalá sea transparente efectivamente esto, y bueno, pues va a haber muchos raspados, ¿no? Y malo para el propio gobernador, porque si hay gente que hizo malas cosas, con todo respeto, el gobernador es responsable de lo que ocurre. Claro, sea quien sea. Así es. Bueno, muy bien, pues se nos acabó el tiempo, nos vamos. No sin antes agradecerle, como siempre, el favor de su atención a esta emisión número 218 de este lunes 15 de julio del 2019. Hasta el próximo lunes. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Sociedad 3.0 Multimedios presentó